Estamos con la serie acerca del inicio de la tribulación, o si nos encontramos cerca ya de este famoso período bíblico donde el mundo enfrentará los juicios de Dios. Les pido que abran sus Biblias en el capítulo 5 del libro de Oseas en el Antiguo Testamento, y pues desde luego que los que no traigan Biblia van a sufrir muchísimo en esta vida y en la otra. No es cierto. Nada más en este domingo, ¿verdad? Cuando tenemos la conferencia, porque pues es importantísimo estar en contacto con la Biblia, saber dónde se encuentran los libros, saberla manejar. En el capítulo 5 del libro de Oseas, es una profecía. Vamos a darle lectura y la voy a explicar rápidamente, que nos va a ubicar dentro del reloj profético de Dios. Es una de las profecías más importantes que hay respecto a la revelación que Dios nos quiere dar acerca de en qué tiempo nos encontramos. Porque una de las preguntas que por todos lados surgen, como no se imaginan: ¿estamos cerca de la tribulación? ¿Realmente estamos al final de la historia humana? Todo esto que ha sucedido con la invasión de Rusia sobre Ucrania, ¿realmente causará una tercera guerra mundial? ¿Es esta la guerra del Armagedón profetizada en la Biblia? Y todas estas preguntas tienen su respuesta en las Sagradas Escrituras. Pero esta profecía que vamos a leer es una de las más importantes de toda la Biblia, que sin ningún lugar a dudas nos colocan y nos muestran en qué tiempo nos encontramos. En el capítulo 5 dice el versículo 15: andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Capítulo 6: vengan y volvámonos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, y al tercer día nos resucitará y viviremos de Él. Esta profecía nos revela que Dios, en la forma del Mesías de Israel, o sea, Jesucristo, se apartaría de repente de Israel para regresar a su lugar, al cielo. Aquí está profetizando ya que Dios enviaría al Mesías, y que el Mesías de repente iba a regresar a su lugar, o sea, al cielo. Y esta partida de Cristo, o su regreso al cielo, estaría relacionada directamente a una ofensa que iba a cometer Israel contra Dios, por lo cual Dios iba a dejar a Israel en un estado de aflicción. La naturaleza de esta aflicción en que Israel quedaría era tan grave, o sería tan grave y extensiva, que Israel dejaría de ser nación, por lo que tendría la necesidad de ser revivida. Y esta aflicción de muerte nacional duraría ¿cuánto tiempo? 2 días. Sabemos que es imposible que se refiera a días de 24 horas, porque tanto el Salmo 90 como el 2 de Pedro capítulo 3 versículo 8 se nos habla que un día son 1000 años y 1000 años para Dios, proféticamente hablando. Y aquí hay una profecía tremenda. Entonces Israel, después de 2000 años, volvería a levantarse realmente espiritualmente con Dios. Así pues, el Mesías se alejó de Israel, como todos lo sabemos, regresó al cielo, pero regresaría después de 2000 años para resucitar a Israel espiritualmente en el tercer día, o sea, en el milenio. Nos encontramos ahorita de Adán a Abraham 2000 años, de Abraham a Cristo 2000 años, y de Cristo a donde nos encontramos casi estamos a punto de llegar
a los 2000 años. El único problema que existe ahorita, y la pregunta que es lógica, ¿por qué si nos encontramos en el año 2022, o sea, nos pasamos 22 años en el calendario de Dios? De ninguna manera. El problema estriba en que el Papa Gregorio cambió el calendario lunar de los judíos por el calendario solar en el cual tú y yo vivimos. El calendario judío era de 360 días, calendario lunar, y el calendario solar que el Papa Gregorio cambió, le agregaron 5 días más, minutos y segundos. Entonces nuestro calendario es de 365 días y el de los judíos es de 360 días. Muy bien. Si nosotros checamos el calendario de los judíos actualmente, están atrasados 250 años. ¿Y por qué? Por ejemplo, están en el año 5700, casi 78, 80, como los cuentan ellos. ¿Qué pasó con el calendario judío? Bueno, cuando Israel fue destruida en el año 70 después de Cristo, vino Roma, no dejaron piedra sobre piedra, y todos los papiros y todos los escritos de los judíos, muchísimos del Antiguo Testamento, fueron completamente olvidados por ellos, y los judíos inventaron el Mishnah y el Talmud, que son dos libros donde ellos interpretan a su manera la Torá o los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces perdieron las genealogías completamente del libro del Génesis, y los judíos a propósito hicieron este calendario para que el nacimiento de Cristo no coincidiera con el calendario de ellos. Entonces era su odio tan grande contra el Mesías, contra Jesucristo, que hicieron lo imposible para poder pervertir el calendario para que no coincidiera con el calendario que nosotros llevamos actualmente. Si nosotros tenemos un periodo actualmente de Cristo en nuestros días de 2022 años, es porque se incrustó dentro de nuestro calendario los 33 años de Cristo que Él vivió. Y acordémonos que Cristo murió bajo la ley, no bajo la gracia. La ley terminó cuando el templo se rasgó en la muerte de Cristo, y todo lo que Cristo hizo en Mateo, Lucas, Marcos y Juan, los 4 evangelios están bajo la ley. El Nuevo Testamento no comienza con Mateo, comienza en el libro de los Hechos, capítulo 2, en el día de Pentecostés. Cuando Pentecostés descendió del cielo, el Espíritu Santo vino como respuesta a una oración de Jesucristo, y entonces nació una nueva entidad que no existía en el Antiguo Testamento. Esta entidad nueva, espiritual, se llama la iglesia o el cuerpo de Jesucristo, que lo explica el apóstol Pablo en todo el capítulo 2 del libro de los Efesios. Entonces, Israel es una cosa, la iglesia es otra cosa. La iglesia no existía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento existía un pueblo cuyo Dios era Jehová. Se le revela a Moisés hasta el capítulo 3 del libro del Éxodo. Y tampoco existía el Padre en el Antiguo Testamento. Era Jehová, y le decían Adonai, Hashem o Yahweh o el Dios, Yal o Alel. Pero en el Nuevo Testamento Dios se comunica a la nueva entidad como nuestro Padre. Porque en el Antiguo Testamento los judíos no fueron adoptados hijos por Dios. Nosotros, la iglesia, hemos sido adoptados hijos de Dios. Juan 1, 9 al 10. A los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No existía eso en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre Sansón, y Sansón tenía fuerzas, agarraba a los leones como si fueran cabritos, cargó una puerta de casi 200 kilos, y el Espíritu Santo se iba, y Sansón era un hombre común y corriente como tú y como yo. Venía el Espíritu Santo sobre David,
Y David comenzaba a escribir, Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Horadaron mis manos y mis pies, sobre mi ropa echaron suertes. 1000 años antes que Cristo en la cruz muriera, David estaba describiendo los sufrimientos del Mesías. Entonces el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, en Pentecostés, cae sobre una nueva entidad que nos llamamos cristianos. La palabra cristiano, si lo quieres apuntar, significa Christos ungido, anos pequeño. ¿Qué significa la palabra cristiano? Pequeño, ungido. Entonces no todos son cristianos. Actualmente, por el hecho que van a cierta religión, pues son cristianos, ¿no? No, cristiano es una persona que tiene al Espíritu Santo morando permanentemente dentro de él. Entonces tú puedes ser religioso sin ser cristiano. Puedes asistir a una iglesia sin ser cristiano. Puedes venir aquí y llamarte cristiano sin tener la presencia del Espíritu Santo morando dentro de ti. Porque es el momento de la conversión, cuando te arrepientes de tus pecados, cuando te das cuenta que no puedes ir caminando sin Dios en la vida, cuando sabes que tienes necesidad en tu matrimonio, en tu trabajo, en tus hijos, en el tiempo que vivimos, a Dios, es cuando clamas al cielo, le pides a Cristo que entre a tu vida y Él entra en la persona del Espíritu Santo. Y lo que hace Cristo es lo siguiente: aquí está Pancho, aquí está Cristo, te funde con Él. Y somos su cuerpo, Él es la cabeza, nos identifica con Él, somos uno con Él. Es lo que se llama la palabra bautismo del Espíritu Santo, que se lleva a cabo en el momento de la conversión. Porque hay iglesias donde después de que son cristianos, pasen los que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, pues no son cristianos. Porque es el bautismo del Espíritu Santo el que nos hace cristianos. La palabra bautizo significa, apúntalo, identificación o amalgamiento. Entonces, cuando somos bautizados con Cristo, somos identificados con Él en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Romanos 6, del 1 al 4. ¿Me van siguiendo? ¿Están aprendiendo algo? Más les vale. Esto es importantísimo para que podamos entender claramente las Sagradas Escrituras. Ignorar todos estos principios elementales de la Biblia dan lugar a herejías, dan lugar a doctrinas equivocadas por la falta del estudio sistemático de la teología cristiana. Entonces nos encontramos con que los 33 años en que Cristo vivió, estamos en el 2022. A 2022, para saber en qué año nos encontramos, ¿qué tendríamos que hacer? Pues quitar los 33 años de la vida de Cristo, porque estos quedaron en el Antiguo Testamento y comenzó 33 años después la iglesia. Entonces, si le restamos a 2022 33, esos mis matemáticos, 1999. Más o menos nos encontramos en 1999. De una forma calculada, ¿verdad? Y especulativa, podríamos decir que faltarían 11 años para que se cumplan los 2000 años desde Cristo a nuestra época. ¿Querrá decir esta hermana que ya nos vamos en 11 años? No he dicho eso. Estamos diciendo que de una forma aproximada, más o menos, es el tiempo en que nos encontramos. Y esto coincide completamente, ¿verdad?, con todas las demás profecías bíblicas, porque cuando vayamos rápidamente al libro de Daniel, ahí antes de Oseas está Daniel, para que no te vayas a Deuteronomio. Y en el capítulo 8 de Daniel hay una profecía del anticristo que dice lo siguiente, muy interesante esta profecía, y nos va a corroborar y confirmar mucho de lo que estamos hablando. Daniel 8, 23 dice así: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un
rey altivo de rostro y entendido en enigmas, que está hablando del anticristo. La Biblia dice que cuando el mundo llegue al colmo del pecado, el anticristo surgirá. Yo le pregunté al Señor hace algún tiempo, ¿cuándo podríamos determinar que la maldad humana ha llegado al colmo? Llevamos 2 guerras mundiales, golpes de Estado, pinochetazos, ¿verdad? Divorcios, lo que tú quieras. Pero jamás en toda la historia las naciones están próximas a legislar la pedofilia. Cuando las naciones, inclusive México, se está tratando ya en la cama, lloremos por México, están tratando de legislar la pedofilia, que a los niños de 5 y de 6 años tú puedas decir que tienes relaciones sexuales con ellos, violarlos y trastornarlos psicológicamente de por vida. No existe un crimen más grande que ese a la humanidad. Lastimar a los inocentes. Y creo que eso Dios no lo va a perdonar de ninguna manera. Así que pienso y estoy completamente seguro de que hemos llegado al colmo de la maldad. Jesús dijo: el que toque uno de estos pequeñitos, más le vale que se amarrara una piedra en el cuello y se arrojara a un río, que tropezar o violar a un niño. No hay maldad más grande que esa contra un ser humano. Y si esto es realmente, en Finlandia ya se legisló, en México está por legislarse, ya están en la Cámara de Diputados, senadores, tratando de ver, hay por todos lados protestas ya de asociaciones católicas, cristianas, de todas las religiones en contra de esto que se lleve a cabo, porque sería el caos al que una nación pudiera hundirse en el pecado y quedaría bajo el juicio de Dios. No tendríamos ningún futuro, ningún progreso, ninguna bendición que viniera del cielo si llega a legislarse esta ley. ¿Dónde nos encontramos entonces más o menos, verdad? Esta profecía de Oseas que acabamos de leer limita especial o esencialmente a la época de la iglesia, a los días de los últimos 2000 años. El avivamiento de Israel lo tuvo en 1948, avivamiento. Todavía recibieron la nación, en un día se independizó Israel, pero no se convirtieron los judíos. Los judíos todavía en Israel continúan en incredulidad, de acuerdo a Romanos 9, 10 y 11. Tienen vendados los ojos y tienen un espíritu de estupor, y fue escrito desde hace 2500 años que Dios los endurecería por haber rechazado a su Hijo Jesucristo. Y antes de morir Jesús clamó y les dijo a Israel: Baruch Hashem Adonai Elohim, en hebreo, bendito el que viene en el nombre del Señor, y no me verán hasta que regrese por ustedes. Entonces no será hasta que los judíos Israel regresen otra vez a creer en el Mesías cuando Jesús va a regresar, como lo dice la profecía que acabamos de leer en el libro de Oseas: regresaré y ustedes serán revividos y resucitados. Fueron revividos en el 48, pero en los 7 años que viene de la tribulación, esta semana 70 de Daniel, es cuando los judíos van a resucitar espiritualmente, porque reconocerán a Jesús como el Mesías y entrarán a reinar junto con la iglesia al reino mesiánico o al milenio, en el cual nos encontraremos con ellos muy pronto. Y no cabe duda entonces que después de analizar todos estos eventos que han estado ocurriendo en estos últimos años, podemos claramente percibir el deterioro y la corrupción a la que la raza humana ha llegado. La ciencia que en el siglo pasado fue descubierta
Daniel 12:4, en los últimos años la ciencia despertará. En el siglo pasado, 1904-5, el primer Ford de gasolina, brincamos del burro, lo que no pasó en casi 5.500 años, pasó en el siglo XX en 50 años. Brincamos del burro al motor de gasolina en el siglo XX. 1906, los hermanos Wright norteamericanos comienzan a hacer la primera tentativa de volar. 1929, Alejandro Fleming descubre la penicilina. 1938-39, el doctor Oppenheimer y Enrico Fermi, alemán e italiano respectivamente, hacen las primeras tentativas de bombardear el átomo 235 para fabricar la primera bomba atómica, la fisión nuclear. 1952, Rusia estalla la primera bomba de hidrógeno. En el 56 del siglo pasado, la primera plataforma espacial. En 1969 llegamos a la Luna. 1970, las primeras comunicaciones de los satélites alrededor del mundo. Ya lo que pasa en Roma lo vemos en México, lo que pasa en Inglaterra lo ven en la India, gracias a los satélites de comunicación. Comienza el Internet en 1973-74, los iPhones. Y ahora, ¿qué nos sorprende? Y toda esta tecnología ensoberbeció al ser humano, y a través de la tecnología hemos llegado al año 2022, donde los científicos, genetistas, ingenieros aeroespaciales están diciendo lo siguiente: vamos a mejorar al ser humano y vamos a ser una raza superior que la que Dios hizo. Se llama transhumanismo. Este señor Elon Musk, dueño del Tesla y del proyecto X, que está tratando de comprar Twitter, y que ahora el presidente Biden ayer dijo que no, que va a oponerse porque es un secreto de Estado Twitter. Claro que no le conviene, porque si compra Twitter, ¿verdad?, el expresidente Trump entraría otra vez al Twitter y sería el caos para el Partido Demócrata norteamericano. Acaba de decir este señor Elon Musk: voy a hacer un hombre que de una forma intravenosa se le meta un chip que le llegue al cerebro neurológicamente y le quite la envidia, le quite la ambición y le quite el deseo de hacer el mal. Va a ser mucho mejor que un ser humano que el que Dios hizo. ¿Se imaginan a la soberbia a la que hemos llegado? ¿Se imaginan que los genetistas y los biólogos puedan estar de acuerdo en que un niño no es un niño, ni una niña no es una niña? Entonces, ¿qué es un niño para ti? ¿Qué es una niña para ti? ¿Qué es una mujer para ti? ¿Qué es un hombre para ti? Es lo que biológica y genéticamente eres cuando naciste. Si tienes el cromosoma Y, eres macho, eres varón. Si tienes el cromosoma XX, eres mujer. Pero si tienes el cromosoma X y tú le dices Y a un niño que no es lo que él es, genética y biológicamente, estás haciendo pedazos la ciencia, querido amigo científico que nos escuchan. ¿Cómo pueden los científicos llegar a contradecir la biología y la genética y tratar de cambiar completamente los géneros? Nunca en la historia había pasado, hasta que se descubrió en 1954 el ADN, que lo quieren manipular y a través de operaciones y de cirugías poder implantar y con inyección de hormonas cambiarle a una persona el sexo para que no sea lo que Dios y la biología y la genética lo dicen que somos. ¿Cuánta maldad? ¿Cuánta soberbia? Este es el mundo que nos encontramos. No nos encontramos pues todavía, a pesar de todo esto que estamos atravesando, en la tribulación. Porque Israel, después de todo, ¿verdad?, ¿cómo sabemos que está por venir ya la tribulación? ¿Cómo sabemos que nos encontramos al final de la historia? Ve apuntándolo: Israel ha regresado a su tierra. Si Israel del 48 no hubiera regresado, ¿a quién iba a perseguir el anticristo? ¿Cómo iban a reconstruir el templo? ¿Cómo iban a perseguir a los cristianos? Tenía Israel que regresar para que las profecías de los últimos tiempos se cumplieran. Número 2, el carácter de la raza humana se ha corrompido moral y científicamente, tal como la Biblia lo profetizó hace 2000 años. Leamos segunda carta a Timoteo, capítulo 3.
Y dice el apóstol Pablo a Timoteo, 2 de Timoteo 3, también debes saber esto, que en los postreros días, esta palabra eschatos en el griego, eschatos se tradujo postreros, que significa en los últimos días. Quiero que sepas, Timoteo, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. En el griego es chalepos, peligrosos. Y nada más esta palabra griega se usa 2 veces en todo el Nuevo Testamento. Y la primera vez que se usa la palabra chalepos se tradujo salvaje y se usa o se usó con el endemoniado gadareno. Al endemoniado gadareno se le introdujo con el adjetivo de chalepos. Pablo, quiero que Timoteo, vendrán tiempos salvajes. Vendrá un salvajismo de la humanidad que no hay palabras más que las que te voy a decir. Habrá hombres amadores de sí mismos. La lista que encabeza el carácter deteriorado a la que la raza humana ha llegado es el egoísmo. Hombres centrados en ellos. No me importa ni mi esposa, ni mis hijos, ni Dios, no me importa nadie. Soy el rey del yo. Solo yo. Y tú eres mi amigo mientras sirvas a mis intereses. Y te contrato y hago negocio mientras sirvas a mis intereses. Amigo, compadre, te bauticé a tu hijo, ¿verdad? Te meten en la cárcel. Cuando te meten en la cárcel ni te conozco. ¿Por qué? Porque nunca fui tu amigo. Me conveniste a mis negocios y a mis intereses, pero un amigo nunca hace ni deja abandonado a otro amigo. Haya pasado y atravesado lo que haya atravesado. Vendrán tiempos peligrosos, hombres amadores de sí mismos. No les importa dejar a sus hijos, no les importa dejar un hogar, no les importa tener 3 o 4 amantes, no les importa nada. No les importa con tal de subir a la cumbre y llegar a ser presidente o senador o diputado o famoso, acostarse las muchachas con los directores del cine o las de las telenovelas, o los hombres vender también su pubertad y vender también su ética. No les importa nada más que alcanzar y lograr sus objetivos y traicionar sus convicciones, porque no les importa nada más que ellos llegar a donde quieren llegar. Y podríamos seguir, ¿verdad? Lean avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, etcétera, etcétera, etcétera. Número 3, ¿cómo sabemos que la tribulación está por venir? Porque las amenazas de guerra han aumentado en el siglo XXI que nos encontramos, en el año 2022. Escuchen rápidamente lo que les voy a decir. Cuando Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial, en 1945, compitió por muy poco tiempo Inglaterra y Estados Unidos por ver cuál era la moneda que iba a surgir como el modelo para comprar petróleo. Estados Unidos ganó con el dólar. Se llamó la cumbre de Bretton Woods, se llamó. Ganó Estados Unidos. Entonces Estados Unidos, desde la Segunda Guerra Mundial, comenzó a prevalecer en el mundo política, económica y militarmente como la nación número 1 del mundo. Sin embargo, en el 50-52 surge la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o la Unión Soviética, haciendo competencia contra Estados Unidos con satélites, comienza a fabricar la bomba de hidrógeno. Y de 1952 al 91 se llamó este periodo la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque estas dos naciones estaban en conflicto continuamente. Fría porque no hubo un desencadenamiento o lanzamiento de misiles ni de bombas la una con el otro. En el 61-62 estuvo a punto en Cuba cuando Nikita Khrushchev pone misiles. El presidente Kennedy los descubre con los satélites y le dice a Nikita Khrushchev: o saca los misiles o está ya una guerra mundial. En el 61-62 el mundo estuvo a punto, es la única vez en el siglo pasado, después de la guerra, que pudo haber entrado en un conflicto nuclear. En el 91
Mikhail Gorbachev, el último ministro de la Unión Soviética, va al Vaticano con el Papa Juan Pablo II y le dice al Papa: permíteme ser un portavoz aquí desde esta catedral del Vaticano y mandarle un mensaje al mundo. Y entonces Mikhail Gorbachev da un discurso en el 91 al mundo entero, y este es el mensaje que Gorbachev le dice al mundo: el comunismo como ideología de gobierno ha fracasado. Ha fracasado 100%, no funciona por dos razones. Una, sacamos a Dios de la Unión Soviética, y en segundo lugar, nos aislamos del mundo capitalista, que era el modelo que Estados Unidos venía proyectando desde la Segunda Guerra Mundial: capitalismo y democracia. Y Estados Unidos quería que todas las naciones pudieran ser capitalistas y además elegir democráticamente a sus gobernantes. Entonces, el mundo, cuando el comunismo cayó, los occidentales, Estados Unidos y Europa, ahora sí, nadie nos va a poder quitar ya nada. La democracia triunfó, el capitalismo triunfó, las guerras, es imposible con la tecnología que tenemos que haya guerras. Esto ya fue un mundo del pasado y esta era terminó. Vamos a comenzar una nueva era con los satélites y con los viajes a la luna y con las armas que tenemos. Vamos a impedir que haya otra tercera guerra mundial, etcétera, etcétera. Y Putin invade Ucrania. Y lo que pasó al terminar en el siglo pasado, cuando Saddam Hussein invade Kuwait, que se hace una coalición de 29 naciones dirigidas por Estados Unidos con el apoyo de la ONU, 1991-92, se llamó la Guerra del Golfo Pérsico. Vemos cómo cooperaron las naciones, porque dijeron: no, nadie puede atreverse a violar las fronteras de otra nación. Y sacaron a Saddam Hussein, ya la historia lo sabemos, ¿verdad? Lo agarraron después, lo condenó Irak, etcétera, etcétera. Y esta política continuó de que de aquí en adelante nadie va a atreverse a violar la frontera de ninguna nación. Pero Rusia pertenece al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Estados Unidos pertenece al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y de una forma flagrante y de una forma arbitraria, Putin entra y rodea Ucrania, acusando a la OTAN, que es el ejército de Europa, a Europa y Estados Unidos, de querer acercarse a Ucrania para poner misiles y apuntarlos contra Rusia. Y sin que nadie dijera pío absolutamente, Putin está logrando su objetivo, porque bíblicamente Putin no se va a salir de Ucrania, porque Ucrania pertenece a la región de Magog, de Ezequiel 38, que son todas las naciones que están junto al mar Caspio, desde Finlandia, Lituania, Estonia, Kirguistán, Kazajistán, Urkikistán, Afganistán, etcétera, etcétera, que van a unirse con Rusia para atacar a Israel antes de la Segunda Guerra Mundial, de la Tercera Guerra Mundial, perdón. Entonces, vemos un mundo completamente desarticulado donde, oye, estamos al borde de una guerra nuclear en el siglo XXI. Entonces, tu tecnología y la ciencia, ¿de qué nos sirvió? ¿Qué acaso el ser humano ha llegado a perder la razón? ¿Es posible que lleguemos a autoextinguirnos? Ahorita los comentarios que he oído de diferentes revistas que he leído, ¿verdad? Norteamericanas. Putin, él sabe que si manda un misil a Estados Unidos le va a contestar. Y saben perfectamente, esto es lo que piensan ellos, los politólogos y los filósofos modernos y los que estudian la geopolítica. Es imposible que haya una tercera guerra mundial, porque saben que nos autodestruiríamos mutuamente. Si Rusia manda misiles a Estados Unidos le contestaría, y Rusia y los oligarcas alrededor de Putin saben que podríamos autodestruirnos. Sin embargo, esta clase de pensamiento no tiene lógica a la luz de la Biblia. Porque lo que están diciendo los comentaristas, en la televisión, en los artículos, etcétera, etcétera, lo que están diciendo es lo siguiente: el ser humano no es tan bruto, ni tan tonto, ni tan estúpido para autodestruirse. Y la Biblia dice: perverso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Jeremías 17:9.
¿Por qué hemos actuado como estamos? ¿Por qué Carlos Marx fracasó con la teoría del comunismo? Porque desconocía la condición del ser humano. Si la clase de los pobres, la clase del proletariado ataca a la clase burguesa y conquistan a los burgueses y quitamos a los ricos y a los oligarcas y los pobres tomamos el poder, vamos a vencer. Ahí está Cuba. Ahí están todas las naciones que dijo Gorbachev del siglo pasado. ¿Qué pasó? Que cuando alguien toma el poder, hace lo mismo que hicieron los que lo quitaron. El hombre no aprende de la historia. El hombre se encuentra actualmente en el siglo XXI en un estado infantil. Somos como niños, con los juguetes, las bombas, vamos a usarlas. ¿Por qué? Porque no hemos madurado. ¿Por qué? Porque es un mundo sin Dios. Separados de Él, nunca el ser humano alcanzará sus proyectos y objetivos y se autodestruirá, porque la maldad se destruye a sí misma. Es el potencial que tiene el mal. El bien tiene un enemigo, el mal. El mal tiene dos enemigos, el mismo mal y el bien. Así que benditos sean y bienaventurados los que se encuentran del otro lado, del lado de el Toluca. Hasta anoche le iba a América, pero ya lo voy a ir al Toluca. Para usar una similitud. Estamos cerca de la tribulación, ¿verdad? Porque China y Rusia se han apoderado del mundo. Y la Biblia profetizó que Estados Unidos no duraría como potencia ni económica, ni nuclear, ni económica, ni militar. No aparece Estados Unidos. Increíble que casi 75 años de prevalecer en la cúspide como el modelo, Estados Unidos está próximo a desaparecer, principalmente por la división que tiene en medio. Es un país dividido y una casa dividida no puede permanecer. Y tal como la Biblia lo profetizó, con los reyes del Oriente, Rusia estará en la Tercera Guerra Mundial. A Rusia no la va a desbancar nadie hasta que Cristo venga. Y Rusia será destruida en Israel cuando trate de atacar a Israel en la guerra de Gog y Magog, Ezequiel 38, 39. Así que todo está ante nuestros ojos, el panorama está clarísimo y nadie más que Dios pudo haber profetizado y puesto en orden la cronología y la historia como lo hizo el Dios de la Biblia, el Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor. Para que cuando suceda, dijo Jesús, ustedes, hijos míos, mi pueblo, mi pequeña manada, no tengan miedo. Mientras más oscura se ponga la cosa, más cerca estamos que venga Jesús por nosotros. Así que el mundo, vamos a ver cómo se derrumba todo, las filosofías, los sistemas de gobierno, la moral, todo ante nuestros ojos. Es un mundo que está a la orilla de un abismo, derrumbándose, debilitándose cada día, profesando ser sabios, cada día se hacen más necios. ¿Por qué? Porque ignoran a Dios y se han ensoberbecido haciéndose dioses. ¿Cómo sabemos que la tribulación está por venir? Porque los medios de comunicación ya están controlados por una élite de 6 o 7 familias. Toda esta pavimentación que vemos, ¿verdad?, está preparada para el cumplimiento de las profecías de los últimos tiempos. ¿Cómo sabemos que la tribulación está por venir? Porque la ideología de género ya se ha implantado en la mayoría de las naciones. ¿Quién está implantando la ideología de género? ¿Quién le dijo a Argentina, al presidente de Argentina, tú vas a enseñar en todas las escuelas la ideología de género? Los baños para las niñas son para los niños y los niños para las niñas. Y les van a enseñar, y los van en las escuelas públicas o en las librerías públicas, como en Estados Unidos, vienen los niños. Ya entran a una librería pública los niños y hay un hombre con pestañas postizas, hombre con peluca de mujer, con los labios pintados, con un traje de mujer, con tacones de mujer, vestido de mujer, les llaman drag queens, diciéndolo a los niños, vístete de princesa, y a las niñas, vístete de príncipe, porque no eres príncipe, eres princesa, no eres princesa, eres príncipe. A los niños de 4, 5, 6 años de edad. Si yo estuviera ahí, se me quitaría lo cristiano. Imaginémonos nada más. ¿Y cómo puede haber padres? ¿Cómo puede haber padres? ¿Cómo puede haber padres que lleven y se rían y anden estos ahí, ¿verdad?, transgéneros, pervirtiendo a nuestros hijos y a nuestros nietos? ¿Cómo puede ser eso posible? ¿A dónde ha llegado el mundo?
¿A qué maldad tan grande hemos llegado? ¿A qué falta ya o sea, ya el ser humano no es un ser humano? El ser humano ha descendido a un nivel más bajo que los animales. Ya han dejado de veras de ser seres humanos. El ser humano está aquí, los animales están aquí. Cuando el ser humano baja debajo de los animales, es peor que los animales. Nunca verás a un perro con un perro, una perra con una perra, un conejo correteando un conejo, una coneja otra coneja. Es conejo con coneja, perro con perra, toro con yegua, toro con vaca, etcétera, etcétera. Ni siquiera en el mundo animal vemos las perversiones a las que hemos llegado. Y nos llamamos inteligentes, porque hemos alcanzado los más grados altos de la tecnología. La degradación moral ha llegado al colmo con la legalización de la pedofilia. Vuelvo a repetir, la decadencia de Estados Unidos va de picada cada vez más. La ideología de género ya se ha implantado en todas las naciones. Irán está a punto de terminar sus bombas atómicas. Y entonces, ¿cómo sabemos que todavía no estamos dentro de la tribulación? Lo podremos analizar con más cuidado en la siguiente conferencia. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por habernos dejado la palabra profética más segura, la Biblia, a la cual haríamos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en tanta oscuridad que ha acontecido sobre el planeta Tierra. Porque las tinieblas cubrirán la tierra, pero cuando seguimos a Jesucristo, no viviremos en oscuridad. La luz resplandecerá dentro de nuestros corazones, y así como en el principio la luz resplandeció sobre el mundo, resplandecerá dentro de nosotros los que hemos oído y seguimos la voz de nuestro buen pastor. Jesucristo le dijo al gobernador Poncio Pilato antes de ir a la cruz: yo para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz, y yo les doy la vida eterna. Te damos gracias, Señor, por habernos adoptado a tu familia y poder llamarte Abba Padre, Papito, Padre Santo que estás en el cielo. Gracias, porque nunca nos sentiremos huérfanos. Hemos venido al trono de tu gracia a alcanzar misericordia para el día oportuno que estamos viviendo, porque en este tiempo tú nos vas a sostener. No tengan miedo, dice la palabra de Dios: nunca te dejaré, nunca te abandonaré, estaré contigo cerca siempre. Nunca pienses en tu corazón que ya no estoy dentro de ti. Pero a muchos no han podido entrar a este reposo, a esta paz, a esta tranquilidad que la Biblia nos promete, porque cuando oyen la palabra, no creen la palabra y no entran nunca al reposo de Dios. Pero queda aún un reposo para los que han creído con todo su corazón que la Biblia es la verdad y que el Señor viene pronto por nosotros, donde ya quedarán atrás las lágrimas, la muerte, las enfermedades, todos los problemas que el mundo ha atravesado. Es un mundo en rebelión contra su Creador, creyendo la mentira de la serpiente desde el principio de la creación. No le hagas caso a Dios, tú puedes ser Dios. Te damos gracias, Señor, por haber creído la verdad, la justicia, la santidad, el camino y la vida eterna. Y en esta mañana, si hay alguien que nos ve por la televisión o que están aquí presentes, quiere entregarle su vida a Jesucristo, ahí desde tu lugar, no salgas por esa puerta en esta mañana sin haber hecho la paz y la seguridad que tus pecados han sido perdonados por la sangre de Jesucristo. Dile estas palabras a Dios: Señor, te pido perdón por mi vida, por mi soberbia intelectual, mi soberbia científica, mi soberbia moral, de haber llegado a creer que yo puedo vivir sin ti.
Creo que en esa cruz tu Hijo abrió sus manos, sus brazos y fue crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días, para que tú pudieras darme el perdón de mi vida, de todos mis pecados y la vida eterna. Creo, Jesús, que a los 3 días te levantaste de esa tumba, venciendo la muerte, para dejarme la esperanza bendita que el día que yo muera, moriré en paz, porque sabré que simplemente pasaré a otro mundo de luz que tú has preparado, porque he creído en esta mañana que tú eres el Mesías, mi Salvador. Te bendigo y te doy las gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Le damos gracias a Dios por este libro maravilloso que es la palabra de Dios. Gracias por este libro maravilloso. Gracias por la Biblia.